Vale, hola a todos, vamos a empezar. Antes de todo recordaros a quien no habéis firmado la hoja de presencia, si la podéis firmar al salir. Y empezamos con la última mesa del curso, Resistencia Populares a los macroproyectos renovables, ganadores y agrícolas. Y vamos a tener como 20 minutos para hablar para cada participante y luego vamos a abrir al debate entre todos. Están aquí, tengo aquí al lado Julio Villanueva, activista y militante de luchas contra macroproyectos, y en este caso está aquí como parte de la coordinadora opositora. Vale, levanto la voz. Julio Villanueva, activista y militante en luchas contra macroproyectos, está aquí hoy como parte de la coordinadora opositora al TAV. Luego Pachico Irizarry, secretario general de ANE Nafarroa, estuvo durante muchos años trabajando en el sector agrícola y ganadero, luego pasó 13 años en política municipal y este año ha vuelto al sector. Y luego Pablo Lorente, presidente de la Fundación Sustray Iracunza, de la cual también es cofundador, y tiene más de 30 años de experiencia de militancia en luchas para el medio ambiente, los derechos humanos y el internacionalismo, y ha sido concejal de su pueblo y parlamentario navarro. Ahora mismo es obrero del metal. Así que, si os parece, damos primero la palabra a Pachico. Así que... Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Tengo 20 minutos, seguramente igual me pasé 5, pero como me ha cedido 10 aquí el compañero, pues bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bueno, nuestra mesa se llama Resistencias Populares ante los macroproyectos. Y quería empezar pues con este libro que veis ahí arriba, Jornaleros, los campesinos navarros ante la revolución burguesa. Y es que aquí ya empieza el primer macroproyecto, ¿no? Que pasamos del antiguo régimen a una sociedad liberal en donde el capitalismo pues empieza a dar sus primeros pasos y esa burguesía pues empieza... Entre esa sociedad burguesa y la campesina, pues ya empiezan las primeras luchas en torno al comunal y a la privatización del comunal. Bien, vamos a avanzar en el tiempo y bueno, como soy del sindicato N, Euskal Herriko Nekazaritza Elkartea, pues hace 5 años, en el 2017, salió un libro sobre el sindicato, ¿no? Y en este libro quiero comentar una frase que aparece en la página 18 del libro, en la que dice que las leyes generales del capitalismo llegan a los caseríos. Esto lo dice un tal Charles Baut en 1919. Bien, llegan esas leyes generales de la economía al caserío y entonces ya hay unos primeros sindicatos primigenios, pero en el año 1920, 25, pues con Primo de Rivera y tal, pues todos estos movimientos sociales sindicales pues quedan en un segundo lado. Y es a partir de los años 1970 en donde pues empiezan los sindicatos otra vez a moverse. Y entre ellos pues los sindicatos agrarios. Sindicatos agrarios que estamos pues todo el rato en lucha. Y una de nuestras luchas más potentes siempre ha sido en torno al sector lechero, ¿no? Un sector lechero que se transforma totalmente cuando España entra en Europa. Hay que refrigerar la leche, había que tener más de 10 vacas. Vamos, es una
reconversión del sector, ¿no? Una reconversión en donde, antes teníamos una serie de medidas y que eran pues lo que hoy mismo también pues son los contratos, pero en las negociaciones con las centrales lecheras, si no había un acuerdo entre las partes, había un instrumento que se llamaba el Estatuto de la Leche, en donde si no había acuerdo entre las partes era el Estado el que ponía el precio, ¿no? Esto desapareció en el año 88, tal como nos dijeron ayer, ya una vez entrando en ese circuito de la OMC, pues el libre mercado campa a sus anchas y entonces esto produjo un sálvese quien pueda, ¿no? 30 años, en Navarra había hace 30 años 1.500 explotaciones de vacuno, de leche, hoy quedamos menos de 150. Esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Eso sí, producimos casi la misma leche. Y ahora os diré por qué. Bueno, 1900, esa foto, la de antes, era de hace 30 años. Esta foto que veis es de marzo de este año, que hicimos pues una movida delante de Baluarte. Mientras Agrobank estaba dentro de Baluarte, pues nosotros estamos fuera, ¿no? Y si os fijáis, pues ahí aparte de derramar leche, pues hay una marmita con un paraguas y eso lo pusimos ahí porque vemos que ese es ahora mismo el futuro de nuestras explotaciones de vacuno de leche, ¿no? Bueno, fuimos portada en 3 periódicos, el de Diario de Noticias no lo he podido conseguir, pero ¿por qué estamos produciendo la misma leche que hace 30 años y hay muchas menos explotaciones? Pues porque tenemos, por ejemplo, a Caparroso, que este sí que es una macrogranja de tomo y lomo. Esta semana ha salido también que una empresa de Cadereyta de Navarra quería hacer una macrogranja también de engorde de terneros en Aragón, que se ha echado para atrás. Aquí no sé si luego hablarás tú algo del tema. El caso es que estas macrogranjas pues nos hacen polvo a todas las explotaciones pequeñas y medianas que hay, no solo en Navarra, sino que estas macrogranjas tienen una zona de influencia muy grande, porque si desde luego estos quieren hacer también una granja en Noviercas, y si se hace en Noviercas no estamos hablando de que se arreglen los de allí, ¿no? No, es que tiene un ámbito de influencia totalmente tremendo, ¿no? Y bueno, ahí estamos, en esa plataforma en contra de las macrogranjas. Seguimos con otra lucha que sí que hemos tenido pues durante años, ¿no? Que es Itoiz y el canal de Navarra, ¿no? Una lucha en donde el sindicato N se puso con una oposición frontal, mientras que el otro sindicato agrícola ganadero que hay pues estaba a favor de este otro macroproyecto. En aquel momento, fijaros cómo son las cosas, nosotros teníamos mucha más fuerza en la zona norte. Pues con el discurso que teníamos en la zona sur hicimos un montón de afiliados. ¿Por qué? Porque decíamos que solo con las infraestructuras que había, pues con el canal que baja de Yesa y luego, no sé cómo se llama, el que pasa por Fustiñana, bueno, decíamos que arreglando esas infraestructuras se podían regar 22.000 hectáreas más, porque en esas infraestructuras se perdía el 50% del agua.
este fue un macroproyecto muy potente, muy contestado. Ahora si te giras igual ves ahí a un señor pues con 20 años menos, porque bueno, aquí al final no son luchas que son solo de los sindicatos o los que están sobre el terreno, son luchas en donde estaba la coordinadora de ITOIZ y donde estaban pues los solidarios con ITOIZ, ¿no? Y quería hacer un apunte, porque esta foto ilustra la venganza de los mandatarios. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana seguramente cuando habéis puesto la televisión, pues habréis visto la sequía que hay y los pantanos que están con poca agua y claro, si los pantanos están con poca agua, pues aparecen los pueblos que están sepultados, aparecen campanarios, aparecen dólmenes, aparecen puentes romanos, pero si ITOIZ se seca no vais a ver ni una piedra encima de otra. Y esto sí que fue una venganza, porque esto ya era meter el dedo en la herida que ya había en la zona y en parte de los navarros, ¿no? que defendían que esa obra, pues no, que sin esa obra podíamos vivir. Ayer se habló de que en Berrinzana y por ahí habían desaparecido las comunidades algunas comunidades de regantes. También hay que decir que en otros pueblos como en Lerín hicieron encuestas populares, ¿no? ¿Cómo se dice? Consultas populares y allí salió que no, que el agua pasase de largo y en Lerín que les bastaba con lo que tenían, ¿no? Y ITOIZ, pues ha sido la primera cicatriz que ha tenido Navarra, ¿no? Y ahora, pues aquí estamos viendo la segunda, que no me voy a extender, porque para eso está Julio, para hablarnos del TAP, pero el TAP es la segunda cicatriz. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 2 o 3 semanas, y lo voy a leer, bueno, no le voy a dar al esto, Koldo Martínez decía: la apuesta por Gasteiz es una cicatriz medioambiental y social en Sakana, que parte en dos el territorio y nos deja fuera del corredor ferroviario europeo. Claro, hay que decir que Geroa y Koldo Martínez defienden el TAP por Ezkio. Pero claro, yo me pregunto, si él dice que parten dos a la Sakana, y hasta llegar a la Sakana, ¿qué hace? ¿No? No sé, viene soterrado, ¿cómo viene el asunto? ¿No? Otra cicatriz en la que, desde luego, pues el tren viene por terrenos que son particulares de agricultores o ganaderos y en muchos casos pues son comunales. Ya nos hablará Julio del tren. Otra lucha, y esta también fue muy potente, es en torno a la denominación del origen roncal. La denominación del origen roncal solo se puede hacer leche con 2 razas, la raza navarra y la lacha, y solo se puede hacer en el Valle Roncal. Bien, en el 2007 la UAGN, que cogió, bueno, en el 2007 no, en el 98 ya, bueno, hay que decir que en el año 91 la primera denominación de origen que se creó en todo el Estado español fue la denominación de origen roncal, así que aquí somos pioneros en eso, ¿no? 91, bueno, pues en el 98 ya, a petición del otro sindicato y de las empresas, querían meter razas foráneas, cosa que fue rechazada. Bien, 2007, otra vez vuelta al ataque, el tema llega hasta Europa y Europa lo rechaza porque dice que las ovejas, esas ovejas foráneas no están
vinculadas al territorio, y desde luego una denominación de origen tiene que tener esa vinculación con el territorio. Claro, hecha la ley, hecha la trampa, el gobierno de turno pues era favorable a que se expandieran esas razas, se cambia la normativa y se vuelve a mandar a Europa. Se cambia la normativa en Navarra. Se vuelve a mandar en Europa, pero en el 2014, con toda esta movida que armamos desde el sindicato N, nos hacemos con la presidencia de la denominación de origen Roncal. Se manda una carta a Europa diciendo que deje de lado esa petición, y desde Europa se responde que acceden, aceptan, y bueno, seguimos con la DO pues con esas dos razas. Aquí hubo un gran trabajo de oficinas, un gran trabajo de coordinación con otras denominaciones de origen del Estado español, y desde Sustray saben muy bien que todos estos proyectos generalmente suelen tener a un montón de abogados detrás, y aquí, en este proyecto también, para parar este proyecto, hubo que hacer un gran trabajo jurídico con apoyo externo y con apoyo desde COAG, también desde Madrid. Ahí vemos un lobo. La verdad es que desde el sindicato no estamos muy a favor del lobo, pero lo he puesto ahí porque está ahí, porque está cada vez más cerca de Navarra. Otros grandes macroproyectos, y que parece que son el futuro y que hemos estado hablando de hoy a la mañana, que son esas huertas solares. Bueno, desde este link pues he sacado esta foto, que son huertas solares que se quieren hacer a los dos lados del Perdón, que a nuestro entender pues son una salvajada, primero porque ocupan las tierras de Navarra que mayor capacidad de producción tienen, y bueno, el gobierno ha dicho que protegerá los suelos de alta productividad, pero también ha dicho que hará permeables a este tipo de instalaciones los suelos poco productivos. Bueno, luego no sé qué será más productivo o menos productivo, pero bueno, dice que los más productivos los van a proteger, pero los menos ya veremos, ¿no? Entonces, este es un caballo de batalla en el que vamos a estar en los siguientes años, porque ahora no hay más que proyectos eólicos y proyectos fotovoltaicos por todos los lados, ¿no? Y no sé, en esta foto pues serán tierras de alta productividad o no, pues no lo sabemos. Y esta última foto de luchas es de Erdis, de Erdis Bizirik, en donde está Magna. Y bueno, Pablo nos va a hablar sobre todo de dos proyectos mineros que hay ahora mismo en Navarra. Yo no me voy a extender, pero en el título se habla de capitalismo verde. La mina de Erdis, Magna, hace 15 años estuvo dando la matraca, metiendo dinero en el Valle de Baztán para que se pudiese hacer este proyecto. Decían que si este proyecto no salía adelante en 10 años, que la empresa debería de cerrar. Bien, en 2008 desisten del proyecto. Magna hoy en día sigue en marcha y Magna retoma otra vez el proyecto. ¿Cómo? Hace 15 años hubo una contestación muy importante del sector primario, porque Erdis es un comunal y ahí pues pastan un montón de yeguas, vacas, ovejas de todo el Baztán y pueblos limítrofes.
Y ahora, pues, se les ha ocurrido, pues bueno, que tienen que apoyar al ganadero. Entonces, pues, lo que están haciendo es, bueno, pues, somos una empresa verde, porque ahora todo lo pintamos de verde, y pues está haciendo unos estudios de que, bueno, si ellos ocupan una parte del terreno, pues pueden mejorar pastos en otros, entonces no habrá pérdida para los ganaderos. Bueno, pues ahí están, ¿no? Disfrazando el tema, ¿no? Ya veis que donde estamos nosotros, donde está el territorio, siempre hay movimiento, ¿no? Y bueno, nosotros desde el sindicato, pues lo que hacemos es defender a nuestros afiliados, ¿no? Y en esta segunda parte, porque la primera, pues bueno, hemos contado nuestras batallas en donde hemos estado, pero en esta segunda parte de críticas y estrategias de la soberanía alimentaria, pues quería poner también algo encima de la mesa, ¿no? Bueno, no sé si funcionará el link este. A ver. No. Bueno, es igual. Igual habréis visto en la televisión un anuncio sobre la PAC, de las bondades de la PAC, desde 30 segundos. Bien, y ahí dice dos cosas. Una, nos hablan de seguridad alimentaria, y dos, nos dicen que la PAC ayuda a la ciudadanía. Bien, la PAC desde el año 86 lo único que ha hecho es joder al sector. Y lo digo así claramente. Por otro lado, estamos recibiendo un montón de subvenciones de la PAC. Pero esas subvenciones son para nosotros o son para la ciudadanía. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando hablan de que quieren ayudar a la ciudadanía, lo que están diciendo es que tenemos que poner nuestros productos baratos en los supermercados. ¿Eso qué quiere decir? Que no están pagando lo que producimos al precio de coste. Este último año hemos estado hablando de la cadena alimentaria, ¿no? Y de que nosotros al final lo que queremos es que se nos pague por lo que producimos y un precio justo. Si nos pagan eso, no tenemos por qué tener subvenciones, pero desde luego, si de lo que se trata es de poner alimentos baratos, como la leche, que en todos los supermercados era a 0,59 para atraer a gente, pues es imposible de poner leche a 0,59. Ahora está a 0,75 igual, la más barata. Bueno, todo el movimiento que ha habido en este último año pues ha servido para eso, ¿no? Y luego hablan de seguridad alimentaria, no hablan de soberanía alimentaria, ¿eh? Nosotros hablamos de soberanía alimentaria, ellos hablan de seguridad. Vosotros estáis tranquilos que con la PAC estáis seguros de que cuando vayáis a la tienda va a haber alimentos para la sociedad. Y este es un tema que está ahí, el de la PAC, que ayer también salió. Bueno, había ahí, pues en el título decía, ¿no? Crítica al sistema capitalista, ¿no? Bien, si estamos en un sistema capitalista, pues igual habrá que pasarse al sistema comunista. Claro, esto no es blanco o negro, pero bueno, pues igual habrá que pasarse al sistema comunista. Esto podría ser una estrategia, ¿no? Preparando esta ponencia, bueno, entré en la página soberaniaalimentaria.com y ahí hay un apartado de libros que recomiendan. Y bueno, yo he traído aquí, ¿no? El campesinado y el arte de la agricultura, un manifiesto chayanoviano. Yo a Chayanov, bueno, lo escribe Jan Douwe van der Ploeg,
no sé si se dice así, pero Chayanov, este era un ruso, y en 1925 dijo esto: el control activo del campesinado sobre los diferentes balances de su economía hace de la agricultura una constelación más productiva, proporciona más empleo y ofrece mayor autonomía y espacio de autogestión que la agricultura controlada por los mercados y o relaciones capital-trabajo. O sea, justo lo que está pasando hoy, ya lo decía este en 1925. Chayanov además priorizaba el núcleo de la familia antes que las cooperativas. Bueno, yo creo que las cooperativas también pueden ser un buen punto de apoyo para hacer cosas. Navarra está llena de cooperativas. Bueno, ayer uno nos decía, hablaba de Eroski todo el rato, ¿no? Eroski también es una cooperativa, pero una cooperativa que ya si te sales de tu ámbito de actuación, pues ya más que cooperativa eres ya empresa, ¿no? Entonces, bueno, las cooperativas también, pues habría que leer la letra pequeña, pero, bueno, este decía que la familia pues era importante, ¿no? Claro, antes os he comentado lo del Estatuto de la Leche, ¿no? Que en 1988 desaparece. Bien, claro, el Estado decidía. ¿Se puede hacer ese planteamiento hoy? ¿Puede el Estado intervenir en el mercado? ¿Puede nacionalizar todo lo que tenga que ver con la alimentación? Si tenemos que tener una seguridad alimentaria, yo ahí lo dejo, ¿no? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Holanda? En Holanda, en 2019, aprobaron un plan que termina en 2030. Vale, ya me dicen que 5 minutos. Bueno, voy a la diapositiva 23, me quedan 7 y de esos 7, 4 pasan rápido. Bien, ¿qué está pasando en Holanda? En Holanda tienen un montón de granjas intensivas, sobre todo de cerdos y vacuno de leche. Holanda, a su Ministerio de Agricultura, le ha sumado el apellido de naturaleza. Y estos se han tomado muy en serio el tema de la contaminación por nitrógeno y han hecho un plan muy ambicioso para pues reconvertir totalmente todo el sector primario holandés. Y hablan de reducir las granjas hasta el tamaño que puedan aguantar la superficie que tenga cada granja. Eso, si lo trasladamos aquí, nosotros, los de N, los primeros, estaríamos mañana con la pancarta. Pero, tal y como hemos visto estos 2 días, si queremos cumplir con algunos objetivos que se plantean desde Europa, pues es que igual va a llegar una reconversión brutal. Esta reconversión brutal, claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, con Caparroso? Caparroso que no tiene terreno suyo alrededor, ¿no? Bien, ahí lo dejamos. Avanzo. Esto salió en el Gara, vincular empresas vascas a través de una moneda común. Bueno, se hicieron unas jornadas en Bayona, en las que estaba la UPNA, estaba la Universidad País Vasco, PO, y hablaron sobre el sistema Barber, que es un sistema de trueque y un sistema en donde también hay una moneda local. Ayer salía, si acotamos una zona que puede ser Euskal Herria, si acotamos a una moneda local, esa moneda local siempre anda circulando en el mismo sitio. Y esa moneda siempre genera economía en ese mismo sitio.
Bueno, ya hay unos señores hablando de estas cosas. Yo creo que esta también puede ser una salida incluso para nosotros. Y luego, esta foto se hizo muy famosa, ¿no?, de una Iberoid que ganó un premio en Nueva York. Y al lado he puesto la iniciativa Baserritik Etxera Caserío Puerta a Puerta que hicieron en Leiza, que claro, en la pandemia, como no podíamos salir, pues había que ir pues a la tienda, ¿no? Y claro, los baserritarras pues tampoco tenían esa facilidad de movimiento. Entonces en Leiza pues se conectó entre los baserritarras y los que vivían en el pueblo, pues se hizo ahí una sare, ¿cómo se dice? Una red. Que poco a poco yo creo que esto dentro del kilómetro cero pues es una opción. Huertas solares. ¿Para qué ocupar terreno agrario si tenemos, por ejemplo, aquí el canal de Itoiz? Esta no es una foto del canal de Itoiz, pero pues vamos a tapar esa cicatriz, vamos a poner unos esparadrapos o algo. ¿Y cuál es el futuro? ¿Dónde está el profesor que nos ha dicho hoy a la mañana que estos los materiales eran finitos? Pues yo ya me estaba imaginando unos tractores pues de la hostia, ¿no? Unos tractores, claro, si se acaba el gasoil, a ver, si los coches consumen, los tractores, consumen eso y bastante más. Claro, el futuro, las baterías. Si un coche necesita una batería no sé cuánto, pues un cacharro de estos, pues ya me diréis, ¿no? Un tractor eléctrico. Bueno, este era un tractor autónomo, porque si veis esas antenas y tal, pues bueno, tú desde el sofá de casa, pues controlas el tractor vía satélite, pim, pam, pum, hasta que se jode el satélite y tú estás en el sofá y no puedes avanzar, ¿no? El tractor eléctrico. Y claro, viendo el panorama de hoy, ¿quién nos dice que igual dentro de 50 años, 40, 35... si hay un colapso, no tenemos que volver a ver estas imágenes? Ayer se habló mucho de agroecología. Pues es que igual se empiezan a llenar los pueblos de gente de ciudad, porque en la ciudad no va a haber suficiente... si llegamos a un colapso, la gente va a tener que salir de las ciudades. Si no hay baterías para tractores, pues aquí tenemos batería, ¿no? Esto es Beirut. Esta es una imagen de colapso total. Y ya acabo con las tres últimas diapositivas, donde aquí aparece una foto de Fernando Valladares. Os he sacado fotos del Gara y Naiz, porque estos últimos 3-4 meses pues están dándole un poco de coba al tema del cambio climático, ¿no? Y bueno, lo que nos dice Fernando Valladares, ni sanitaria, ni geopolítica, ni energética. La crisis es ambiental y punto. Y siguiendo con el mismo hilo, aquí arriba podéis ver Planeta Salva Dezagun, salvemos el planeta, y el planeta nos dice, tira, no os preocupéis por mí, tengo 4.543.000 millones de años y para mí esto no es más que un catarro. Cuando desaparezcáis, en un siglo, en unos miles de años, me recuperaré. Pero vosotros, ¿dónde queréis estar? Irresponsables. Eso es lo que dice la viñeta, ¿no? Y acabo con un mensaje positivo. Seguimos tirando leche, pero siempre nos quedará la Vía Láctea pues para irnos a otro lado. Gracias. Vale, muchas gracias, Pachico. Y ahora damos la palabra a Julio Villanueva.
Opa, arratsaldeon, bueno, lehenik eta behin eskertzea antolakuntzari, hori, HTren aurkako abotsa hemen entzuteagatikan, ez? Bueno, en primer lugar queríamos agradecer a la organización por haberse acordado de la lucha anti-TAV a la hora de planificar este curso. Bueno, a nosotras nos toca el asunto de describir en pocas palabras, a ser posible, 30 años de historia, ¿no? Llevamos 30 años de lucha contra lo que nosotras calificamos como la infraestructura más destructora, despilfarradora y antisocial de la historia de Euskal Herria. Buque insignia del capitalismo terminal, porque pensamos que este capitalismo no tiene futuro. Y en primer lugar, antes de empezar con describir estos 30 años de lucha, quería hacer una contextualización de cómo surge este proyecto, ¿no? Este proyecto no es ni de Navarra, ni de la CAV, ni de España, es un proyecto europeo hecho a la medida del capitalismo transnacional europeo. Ya allí por la década de los 80 se juntó lo que era la creme, digamos, de todas la creme de todas las empresas de automoción, de transporte, un poco de industria, químicas, etcétera, etcétera, para definir un poco las bases en las que se tenía que desarrollar este capitalismo, digamos, en su época, en su fase de globalizadora, ¿no? Vieron que tenían unas grandes necesidades tanto de autopistas, autovías, aeropuertos, puertos marinos, y en este contexto surge la necesidad de la movilidad a gran velocidad, lo que era el tren de alta velocidad, ¿no? Diseñan un vasto sistema de alta velocidad a nivel europeo, ¿no? En el Estado español, evidentemente, este vasto proyecto es recibido con los brazos abiertos. No hay que olvidar que el lobby español de la construcción es uno de los más poderosos del mundo y tiene una gran influencia en todos los gobiernos que han pasado en estos últimos años en el Estado español, ¿no? De ser un país que contaba después del franquismo con pocas infraestructuras, pasa a ser en pocos años, digamos, el país que más autopistas de más kilómetros de autopistas y autovías tiene en toda Europa, a ser uno de los que más aeropuertos tiene, y en estos momentos tenemos el triste honor de ser el segundo país con más kilómetros de tren de alta velocidad del mundo después de China, ¿no? Voy a contextualizar también el proyecto en Euskal Herria. El proyecto en Euskal Herria se divide como en tres proyectos diferentes. Por un lado está el eje atlántico, que, bueno, una parte, digamos, que tiene su desarrollo, digamos, de tiempos y tal diferentes todos. Una parte es la parte de Iparralde, de Ipar Euskal Herria. Otra parte es la Y vasca y otra parte es el corredor navarro, que une, digamos, este eje atlántico con el corredor mediterráneo a través de Pamplona, ¿no? El hecho de que sea dividido el proyecto en tres proyectos diferentes en Euskal Herria, esto también marca los tiempos de la oposición y marca, digamos, los tiempos de la lucha, ¿no? En primer lugar, surge allí por el 93, surge el primer organismo opositor,
que es la Asamblea Anti-TAP de Euskal Herria, con un marcado carácter antidesarrollista, anticapitalista, asambleario. Se estructura en base a grupos locales que posteriormente tienen una asamblea general a nivel de Euskal Herria, y ya en aquel momento, bueno, se le da mucha importancia al aspecto informativo, porque hay que decir que el proyecto ha contado siempre con un gran ocultismo y una gran opacidad por parte de todas las administraciones, ¿no? Ha habido que hacer un intenso trabajo informativo, divulgativo a nivel de dosieres, marchas montañeras para explicar la afección en los territorios, etcétera. Ya empezaron a ser ya bastante importantes las primeras movilizaciones, hablamos ya desde los primeros años ya movilizaciones de 3.000, 4.000 personas. Quizás también destacar las acampadas que se hacían anualmente todos los veranos, en los que se juntaba una gran parte de, bueno, de la oposición, no solamente local, sino de otros lugares, incluso de más allá de Euskal Herria, y ya se empiezan a realizar las primeras acciones de protesta, tanto en contra de las instituciones promotoras, tanto como las primeras empresas que ya empiezan a participar en el proyecto, ¿no? Llegamos al 2001. 2001 ya se ve un poco la necesidad de ampliar la lucha a otros sectores, y en confluencia con el sindicato N, que también estaba muy, como ha comentado el compañero Pachiku, muy sensibilizado con la pérdida de terreno agrícola y ganadero, se llega, digamos, a hacer un llamamiento al resto de la sociedad, y así se forma HT Gelditu Elkarlana, la coordinadora que agrupa a todos los colectivos, tanto sindicales, políticos, vecinales, ecologistas, etcétera, en Euskal Herria. Es una coordinadora con 3 principios claros: una es de rechazo al TAP y también de rechazo a alternativas parciales técnicas. Otro es el reivindicar el derecho a veto de las poblaciones afectadas directamente. Y otra es la de promover un debate a nivel social, no solamente en cuanto a materia de transportes, sino también en cuanto a modelo social, ¿no? Porque vemos que el tren de alta velocidad no solamente es una infraestructura de transporte, sino que conlleva, digamos, un planteamiento ideológico detrás, ¿no? Es una forma de ver el mundo que es muy diferente a la que nosotras pretendemos, ¿no? Llegamos ya al año 2006, que es el comienzo de obras en la Y vasca, y esto coincide, esta fase, entre el 2005 y 2010 con la máxima efervescencia de la oposición al tren de alta velocidad en Euskal Herria, ¿no? Se crea inmediatamente un espacio de resistencia en el lugar de comienzo de las obras, allí en Urbina, con una gran cantidad de acciones, sabotajes, etcétera, etcétera, que no puede ser mantenida en el tiempo debido a la represión principalmente, y surge un llamamiento a opositar a la obra, a pie de obra, en los 4 o 5 puntos que rápidamente se van extendiendo en el territorio, ¿no? Puntos de comienzo de obra que comienza simultáneamente, ¿no? Un poco para que veamos el dinamismo de la lucha en aquellos momentos, diremos que había una gran compatibilización de luchas diferentes, ¿no? Había desde paralizaciones digamos, de los sondeos, paralizaciones de los trabajos topográficos, había la obstaculización de la toma de actas de expropiación. Se iba a los ayuntamientos donde se iban los técnicos de ADIF, venían a registrar digamos, las actas de expropiación, y era imposible llegar a ellas porque había muros populares que impedían la entrada de los técnicos. Se llevaron a cabo
unas 25 consultas populares en diferentes puntos de Euskal Herria. En todas ellas salió mayoritariamente el rechazo al tren de alta velocidad. Ya hubo muchas protestas en empresas, hubo muchas empresas también que dejaron de trabajar. Hubo también una campaña importante de impago al billete de tren convencional, porque se veía que las compañías de tren también eran responsables de la política de implantación del tren de alta velocidad. Y ya el nivel movilizatorio ya alcanzó gran importancia, ¿no? Quizás destacamos la manifestación de Arrasate de aquella época, que llegó a unas 12.000 personas, ¿no? Claro, todo este auge en la lucha supuso un gran incremento también a nivel de criminalización y represión, ¿no? El Estado toma buena cuenta de todo ello y digamos que hay una escalada bastante importante en esta, digamos, criminalización y represión, ¿no? Apuntamos a tres, dentro de esta escalada, tres ámbitos muy importantes, ¿no? Por un lado, el mediático. En aquella época los medios de comunicación eran los que señalaban y criminalizaban al movimiento. También judicialmente hay un incremento muy importante, sobre todo en las peticiones fiscales totalmente desorbitadas por acciones pacíficas. Incluso se llegaron a pedir 7 años de cárcel. Hay una campaña muy importante de multas, multas muy desorbitadas también. Incluso las consultas populares son prohibidas sistemáticamente, ¿no? Incluso a los promotores de las consultas populares en ayuntamientos, como el alcalde de Aramayo, tienen que sufrir condenas de hasta 7 años de inhabilitación de puesto público, simplemente por fomentar una consulta popular en un ayuntamiento. Aquí también localidades de Sacana también se han visto también afectadas en las consultas populares. Incluso la Audiencia Nacional prohibió la consulta en Irurzun, ¿no? Bueno, hay hitos históricos en esta represión. Ya he hablado del comienzo digamos, de comienzo de obras, donde se da un incremento muy importante en la militarización de las obras, con detenciones, con multas, etcétera. También quizás habría que citar el caso, nosotros llamamos la ratonera de Urbina también, porque fue en Urbina, pero en el 2010, cuando una marcha a las obras que acabó con una acción desobediente no violenta en las obras, acabó con una represión bastante salvaje, igual la mayor que se ha recordado en la historia, con 8 personas detenidas que quisieron ser llevadas a la Audiencia Nacional, con apaleamientos. Incluso, bueno, el pueblo fue reprimido, los habitantes también, aparte de los manifestantes, ¿no? Bueno, en este contexto también queremos hacer hincapié en que en Iparralde, a su vez, la lucha coge una gran importancia. Podemos decir que es el único lugar en Euskal Herria donde adquiere un carácter totalmente popular, ya que incluso la derecha, alcaldes de derechas iban a las manifestaciones, etcétera, porque es una afección muy grave a toda la costa de Iparralde. Y independientemente de la ideología de las personas afectadas, bueno, se unieron, digamos que en un precedente a nivel europeo, como puede ser hoy en día la lucha contra el tren de alta velocidad en Valsusa, ¿no? Cuando toda la población hizo piña en contra de las obras, ¿no?
allí se consiguió que no empezaran las obras. No había manera ni que los topógrafos se pudieran meter en las obras, ya que los agricultores iban con los tractores y taponaban todos los accesos a las pistas de donde tenían que hacer los trabajos topográficos. Hoy en día podemos decir que es la victoria, la gran victoria del movimiento anti-TAV en Euskal Herria, ¿no? A pesar de que, eso sí, tenemos que remarcar que es una victoria temporal, porque el gobierno francés últimamente está otra vez intentando reflotar este proyecto, ¿no? Al mismo tiempo de esta victoria, digamos, temporal en Iparralde, tenemos ya claras muestras del agotamiento de la lucha en Egualde, ¿no? Después de esta efervescencia 2006-2010, las obras se van afianzando en los diferentes tajos. Eso hace que empiece la desmovilización, ya que mucha gente ve que el terreno que está al lado de su casa está perdido. También el efecto represor también es importante, ya que hay mucha gente que no puede seguir haciendo acciones debido a que la siguiente iba a llegar a la cárcel, o el efecto de las multas también es importante, ¿no? Van surgiendo, de todas maneras, se va reelaborando otros colectivos, van surgiendo, allá por 2010 surge Mugitu Mugimendua, visto que el espacio desobediente de la lucha está bastante agotado, se concibe otro tipo de activismo, digamos, de menor coste represivo, que ilusione un poco a la oposición a seguir oponiéndose, y que de alguna manera pase el terreno de la lucha de las obras a las ciudades donde posiblemente tenga más eco mediático, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de acciones, no voy a extenderme, desde pintadas masivas en diferentes lugares de Euskal Herria coordinadamente, interrupción de actos oficiales, paralizaciones de obras, marchas de bicis, que igual cogen un poco el relevo también de las acampadas que se hacían anteriormente. También, en la medida que la reivindicación contra la crisis, digamos, climática, también en los días de la huelga mundial también realizamos acciones, digamos, en contra de esta, digamos, de la emergencia climática. Bueno, hay manipulación en marquesinas, en vallas publicitarias, hay denuncias en las elecciones de los partidos pro-TAV, y bueno, quizás la acción dentro de todas ellas, la más mediática, quizás la que más eco mediático fue la acción de las tartas de Toulouse, a la representante en aquella reunión máxima representante del tren de alta velocidad en Hego Euskal Herria, que fue la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Tuvo unas consecuencias penales bastante duras, con 2 años de cárcel, multas muy importantes para evitar la cárcel, etcétera, ¿no? Bueno, llegamos ya hacia el 2016, hay otras iniciativas. Bueno, antes quería recordar también el surgimiento de Sustrai Erakuntza, que bueno, hablará Pablo mejor que yo, efectivamente, pero bueno, dentro de la lucha de los diferentes colectivos de defensa de la tierra, tenemos que agradecer también el apoyo de Sustrai, el apoyo jurídico-técnico, ya que, por ejemplo, en la cuestión del tren de alta velocidad, ha implementado la lucha, digamos, una lucha que hasta ahora no se había desarrollado, que era la lucha de pleitear en los tribunales, y aparte también pues de dar apoyo técnico también, ¿no?, a la lucha. Bueno, no me voy a alargar más, hay otras iniciativas bastante interesantes a lo largo de todos estos años. La chirrinca, podemos decir,
una marcha de bicicletas por relevos de diferentes colectivos de lucha de la tierra que confluyen todas en el nudo de Vergara del tren de alta velocidad de la Y vasca, una iniciativa que desgraciadamente no tiene continuidad, supuso bastante desgaste organizativo, etcétera, etcétera. Luego también quería recordar la iniciativa Oro en Ardura, que surge digamos con la crisis del coronavirus, en un momento en que sectores tan importantes como la sanidad, la enseñanza, etcétera, estaban padeciendo los recortes y las privatizaciones producidos allá por la crisis del 2008. Y entonces, surge como una iniciativa de pedir que el dinero que se está despilfarrando en el TAB se invierta en este tipo de sectores, ¿no? Se crea un manifiesto firmado masivamente por diferentes colectivos de diferentes ámbitos. Se llevan a cabo presentaciones delante de los hospitales en aquel momento. Se hacen, digamos, críticas cada vez que se empieza con la campaña de presupuestos para el año siguiente. También se hace concentraciones con la figura del elefante blanco, que es un poco el símbolo internacional de las infraestructuras inútiles y despilfarradoras. Entonces, sería interesante recalcar este tipo de iniciativas, ¿no? La actualidad después de estos 30 años, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con una lucha que está inacabada, de la misma manera que las obras del TAB están inacabadas. Hoy en día, a nivel social, pensamos que el tren de alta velocidad está totalmente deslegitimado. Ya nadie se cree ni que va a llevar mercancías, ni que va a mejorar la cohesión territorial, ni que va a mejorar la economía, ni que elimina coches de la carretera, ni que es sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que hoy en día el tren de alta velocidad es sinónimo de destrucción, de despilfarro, de endeudamiento, de corrupción, de clasismo, de explotación laboral. Ahí tenemos el 10º muerto hace escasos 15 días o 20 días en Tafalla, 10º muerto en la construcción del tren de alta velocidad en Euskal Herria. Y no hay que olvidar que esto es sinónimo también de desmantelamiento del tren convencional, un tren convencional que está cada vez más depauperado, con menos servicios, menos estaciones, menos apeaderos, etcétera, ¿no? Hay que reconocer que la oposición está algo debilitada, y en este sentido vemos que el desgaste de 30 años nos ha dejado factura, y vemos también que es una lucha que igual está en inferioridad de condiciones con otro tipo de luchas que están surgiendo, que son más novedosas, como por ejemplo la lucha contra las macrogranjas o contra los proyectos eólicos, que son proyectos más nuevos y que parece que como que da más ilusión a la hora de luchar contra ellos, ¿no? La lucha contra el TAB es la lucha más veterana de la lucha en defensa de la tierra de Euskal Herria. Y en ese sentido, estamos, digamos, en unos momentos en lo que podemos decir que tenemos unos grandes retos, ¿no? A nivel de coordinación de Euskal Herria. Es muy importante el momento precolapso o ya colapso, en el que tenemos que afianzar las alianzas con otros colectivos, digamos, de nuevo cuño, pero también de antiguo. Hay que también crear alianzas, sobre todo en las grandes ciudades, donde vamos a asistir a pelotazos urbanísticos muy importantes. Aquí tenemos la estación de Chabacoiz, que incluso ahora han dicho que van a hacer 2.500 viviendas más que el PESIS original. En fin, no os quiero cansar, sino simplemente poner en valor una lucha, digamos, que ha sido muy variopinta, que ha sido muy variada, que
ha compatibilizado diferentes tipos de luchas y diferentes personas, adaptándose a las diferentes circunstancias, y luego hacer un llamamiento a seguir en la lucha. Evidentemente es una obra que todavía falta mucho por concluir. No es verdad el mensaje que están dando las autoridades de que esto ya está hecho. Hay informes de AIREF, una organización que no tiene nada de sospechosa de ecología, de ecologismo, que dice que las obras en Navarra falta todavía el 96% de inversión, y en la Y vasca falta todavía el 58% de inversión. Pensamos que tan importante como paralizar las obras es crear conciencia antidesarrollista, anticapitalista, y más en este periodo especial, quizás único en la historia, en la que nos estamos ya introduciendo en el colapso. Y nada, seguir animando a la gente a luchar. Os invitamos a participar en nuestras actividades. Nos juntamos todos los martes en Zabaldi a las 7 de la tarde, así que os invitamos a luchar, porque pensamos que todavía esto lo podemos parar, y que, bueno, esto es un proyecto faraónico, pero recordar que la pirámide de Keops duró 30 años. Ellos llevan 30 años con este proyecto y no han conseguido terminar, y pensamos que este proyecto puede ser como otras tantas pirámides que nunca fueron concluidas. Vale, eskerrik asko. Vale, muchas gracias, Julio, y terminamos ahora con la intervención de Pablo Lorente. Eskerrik asko. Arratsaldeon denori, buenas tardes a todas y a todos. Como hace tanta calor, voy a decir viva Rusia, y así rompemos un poco el hielo. Cuando se nos invitó por parte de Sodepaz a estas jornadas de la UNA, Sodepaz y Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, nos parecía algo interesante, aunque fuese en plena canícula, que es un mes un poco complicado, pero creemos que es importante que, sobre todo desde entes de investigación, de estudios y universitarios, se potencien estos salones de debate, por lo menos, porque pueden servir, entre otras cosas, para concretar luego las luchas en la calle y en la sociedad, ¿no? Y que es importante que nos conozcamos y que, a su vez, conozcamos diferentes opiniones y estudios de lo que está pasando. El título de la mesa de hoy, de Resistencias Populares contra los Macroproyectos, en realidad podría ser también Resistencia contra el Capitalismo Verde o Resistencia contra el Capitalismo a secas. Nosotras desde Sustrai llevamos desde hace más de 13 años trabajando en un planteamiento de apoyo jurídico-técnico, como bien ha comentado Julio, a todas las luchas populares y a todas aquellas luchas que atentan contra el territorio, el medio ambiente y sobre todo contra las personas. Nosotros no somos una organización ni de carácter, digamos, conservacionista, ni de carácter animalista, ni vegetarianos anticapitalistas, O sea, no estamos en esa onda, digamos, de ese ecologismo verde que no cuestiona el capitalismo, ¿vale? Que también existe y que es muy peligroso, y luego diré por qué. Nosotros venimos, la mayoría, de las luchas medioambientales, de las luchas políticas y de las luchas sociales, pero no somos un movimiento popular al uso, somos parte del movimiento popular que apoya al movimiento popular. Lo quiero destacar porque el trabajo que hacen sindicatos como Ene Nafarroa, o HT Gelditu, o Mugitu, o la Coordinadora contra las Macrogranjas en Navarra, u otros colectivos, la Coordinadora Navarra en contra del modelo de renovables, por una nueva energía en Navarra, etcétera, son las verdaderas protagonistas y son las que tienen que desarrollar esa lucha en la calle. Nosotros estamos para acompañar y, sobre todo, para ese frente, digamos, jurídico-técnico, cubrirle y darle cobertura. Somos una organización que tenemos claras tres cosas. Básicamente, que este modelo no vale, no porque no nos guste o porque seamos
unos rojos utópicos o unos verdes luchadores sociales, sino porque no vale para toda la sociedad, no vale para todo el planeta, entendiéndolo por planeta la humanidad, ¿vale? Porque el planeta, como bien ha dicho Pachiku, seguirá. El segundo tema que tenemos claro es que tenemos alternativas y hay que desarrollarlas. Y el tercer tema que tenemos claro es que esas alternativas tienen que ser en base a una movilización y concienciación popular que desarrolle luchas de abajo a arriba, porque lo que viene de arriba a abajo no vale tampoco. Y me explico. Cuando se plantean planes, da igual por qué institución, hablando de crear economía circular, hablando de desarrollar energías renovables, hablando de apoyar modelos de industrialización para los sectores más deprimidos de la población, sobre todo en zonas llamadas vaciadas o vacías o esclavizadas para los grandes núcleos urbanos, en el fondo están hablando de adaptar el capitalismo a las circunstancias de precolapso que tenemos con el actual modelo neoliberal y global que se llevan desarrollando desde hace décadas. Vamos tarde a la hora de empezar a desarrollar alternativas, no solamente de carácter mundial, sino de carácter local, si no cambiamos la mentalidad y damos la vuelta al chip y tenemos claro que dentro del capitalismo, de cualquier color, verde, Vox es verde también, colorado, la socialdemocracia es colorada, o amarillo, ahí ya hay naranja, podéis poner a quien queréis, o azul, pues dentro de la gama de colores que queréis, el capitalismo no es válido. Si después de los últimos 200 años alguien puede demostrar que el capitalismo ha erradicado el hambre en el mundo, ha repartido la riqueza, ha mejorado la calidad de vida global del planeta, de todos los pueblos y naciones, con o sin Estado, pues yo retiro automáticamente este axioma totalmente fundamentalista, radical y lógicamente sectario, que lo es, porque no es verdad. Entre otras cosas porque no es posible, porque el capitalismo se basa en un crecimiento ilimitado e infinito. Y hay unas leyes físicas, yo soy de letras, pero hay unas leyes físicas que básicamente ponen límites al crecimiento. Más aún, no por crecer ni más rápido se mejora la calidad de la vida de las personas y de los seres vivos y del propio territorio en el que estamos. Y ejemplos tenemos a pares. Ojo, si lo que queremos todos y todas es tener un Ferrari, pues estaremos abocados a una escabechina mundial, porque ese modelo de consumo, he puesto una marca un poco así referencial, nos lleva a más velocidad, a más consumo energético, a más necesidad de pavimentación del territorio, es decir, a un descalabro y a unos consumos tanto energéticos, de carácter natural, también incluso de carácter social, que hace que solamente una minoría puedan tener ese modelo. Pues esto es el capitalismo en estado puro y más en la fase de neoliberalismo globalista que tenemos en las últimas décadas. Decía que vamos tarde porque tendríamos que haber iniciado una transición hace 40 o 50 años para cambiar el modelo, pero era imposible, porque conforme avanzaban las décadas a partir de los 60, el gran capital, el modelo capitalista, el individualismo, ese subjetivismo que se nos ha metido frente a las razones objetivas, naturales y globales, entendidas como las razones de todo el planeta, no solamente de mi territorio, han ido ganando y nos han hegemonizado culturalmente. Entonces tenemos diferentes batallas por las que luchar, entre otras cosas, la escala de valores y la escala de cultura que tenemos a la hora de plantear qué modelo de realidad queremos tener. En estos momentos ya no nos vale una transición energética porque vamos tarde, como decía, sino que lo que necesitamos es una revolución energética, una revolución social. Y eso pasa, lógicamente, por tener claro que hay que aplicar políticas de decrecimiento en los países occidentales. Porque, claro, tú a un africano, a un asiático que está en condiciones de semiesclavitud y todavía con ese neocolonialismo imperante,
donde no tiene potestad sobre su territorio ni tiene planificación sobre el mismo, no le digas que tiene que decrecer más. Él ya ha decrecido bastante, lleva siglos decreciendo frente al centro imperial y económico. Pues nos toca a Estados Unidos, a Japón, a Europa, sobre todo la parte de la Unión Europea, y a otras Europas que no están en la Unión Europea, a China incluso, que ha entrado en una dinámica ya de desarrollismo muy preocupante porque no va a dar de sí. A todos esos países que estamos en esas fases de economía, digamos, capitalista pura y dura, parar. Claro, parar significa que con una inercia de alta velocidad que llevas, tipo a un tren de alta velocidad, tú un tren de alta velocidad no lo puedes parar en seco porque automáticamente descarrila y la hecatombe puede ser impresionante. Entonces vamos a ir parando o vamos a ir reduciendo ese crecimiento de esa velocidad. ¿Cómo se hace? Con una planificación democrática que desde luego no es la que están haciendo los entes de los estados, ni a nivel europeo ni a nivel mundial, léase foros como el Fondo Monetario, léase la propia ONU, etcétera, ¿no? Sino que lo que se está haciendo es recolocar la estructura económica capitalista a los tiempos que ya saben que vienen y que lógicamente va a impedir que todo el mundo tenga acceso a la mayoría de los bienes de consumo que habitualmente eso que se llamaba o que se llama clase media, pero que en realidad era clase trabajadora con un poder adquisitivo mayor, hemos tenido en los últimos decenios. En Navarra concretamente me voy a ceñir, porque como he cedido tiempo y luego es mejor que surja en el debate, me voy a ceñir a 3 modelos de proyectos que tenemos ahora encima de la mesa y que son muy peligrosos. Uno es el de las minas, como bien ha comentado Pachico. Hay 2 proyectos encima de la mesa, uno Mina Muga, que ya ha empezado en la zona de Sangüesa y en la parte de Aragón de las 5 villas, y el otro es el de Magna en Erdiz, que ahora pertenece al Valle de Erro, pero que hasta hace pocos años casualmente pertenecía al municipio de Baztán. Lo que pasa es que había una cuestión jurídico-administrativa desde hace años y casualmente, pues al final cayó de esto. Pero resulta que da la casualidad que el terreno afectado de Erdiz es propiedad del Ayuntamiento de Baztán. Eso sí que se ha mantenido. Con lo cual tenemos ahí un conflicto importante. Porque por un lado, gran parte de Baztán, no solamente en la corporación municipal, sino en la población, está en contra de la mina, pero en la parte de Erro, la administración por ahora municipal no se ha opuesto a la misma, ¿vale? Si os acordáis, en este último caso hubo hace unos años, que al final acabó en tribunales gracias a organizaciones como SEO y la movilización popular en la zona de Cilveti, Magna quería hacer el mismo proyecto que el de Erdiz, y es un poco lo que se ha comentado antes, de que si no se hacía, pues en no sé cuántos años todos los puestos de trabajo que están en la actual empresa de Magna pues se venían abajo. Bueno. Claro, el tema está que cuando se plantea encima de la mesa siempre los puestos de trabajo, los políticos, da igual de qué partido, y los sindicatos mayoritariamente se ponen nerviosos, ¿no? Porque, lógicamente, pues a nadie le gusta cerrar empresas, ni cerrar fábricas, ni tal, hasta que llega alguien y cierra empresas, cierra fábricas, mata vacas, liquida explotaciones ganaderas familiares y, bueno, aquí paz y después gloria. Pero si resulta que los planteamos algunos, llámese ecologistas o rebeldes con causa, decimos que es que igual hay modelos productivos e industriales que hay que ir acotando, reduciendo y suprimiendo, somos los del no, somos los que estamos en contra del progreso, etc., etc., etc. Magna es una multinacional que tiene unos altos intereses en la península ibérica, principalmente en la planta que tiene en Zubiri en Navarra, pero también otra en Borovia en Soria. La magnesita es clave no solamente para cuestiones informáticas y otros procesos industriales vinculados a la siderurgia, sino sobre todo para el tema ganadero. Pero sobre todo para un tipo de modelo ganadero, que son las macrogranjas. ¿Vale? Luego volveré a ese tema. Magna tiene
limitado su espacio, digamos, vital en estos momentos, porque la explotación que empezó hace años pues ya se acaba. Bien es cierto que se puede acabar todavía 10 o 15 años, no sabemos porque ahí cada empresa tiene su información, pero lo que está claro es que el intervenir en Erdiz es cargarse una zona del común, una zona que no es privada, lógicamente, de alto valor para pastos, entre otras cosas porque tiene mucha magnesita por debajo, y que produce de forma natural un buen alimento para una ganadería de carácter extensivo, que es por lo que hay que apostar. Encima resulta que la mayoría de la magnesita que se extrae aquí es para la exportación, y mucha de esa magnesita acaba en terceros países tan cercanos como Brasil para el cultivo de soja transgénica u otro tipo de productos que van a la alimentación de las macroalgas. Estamos hablando de esa doble vía de barcos que van, que vienen, etcétera. El caso de Minamuga es de potasa, muy parecido. Pero en el caso de Minamuga tenemos que una empresa constituida por unos 3.000 euros, una sociedad limitada, pues se queda con los derechos de explotación entre Navarra y Aragón, con lo cual es el Estado el que interviene mayoritariamente en todo el procedimiento, y nos encontramos con una empresa que cotiza en la bolsa de Melbourne. Ya sabéis que Melbourne está muy cerca de Yesa, de Sangüesa, son intereses muy cercanos, hay familias unidas desde hace siglos, y entonces nos encontramos con que ese proceso especulativo hace que hasta ahora, ya veremos si se hace la mina, lo que se ha ido es hinchando una bola económica donde hay gente que ha ganado desde los primeros que montaron la empresa hasta los que la tienen ahora, pues una cantidad de dinero sin mover una sola piedra, y los que la montaron, por cierto, sin tener ni idea de minería de potasa. Esa Minamuga ya están anunciando desde hace tiempo, lleva años sembrando con dinero que lógicamente sacará probablemente de la bolsa de Melbourne, ya sabéis, los canguros son muy inversores a media larga distancia. Pues resulta que ha ido dotando de dinero a asociaciones, pequeñas empresas, etcétera, de la zona para ir comprando voluntades, y no hay apenas oposición popular. Y al que se opone, pues lógicamente le pueden llover una cantidad de hostias en formas de epítetos, que ya estamos, que fíjate, que no sé qué. Están hablando de crear 1.000 puestos de trabajo, que así a bote pronto parece que es una cifra importante e interesante. En una zona que es el Prepirineo Navarro, que lo que necesita son puestos de trabajo, sí, pero de otro tipo, y lo que necesita también es otro modelo productivo y otro modelo de planificación económica más vinculado al terreno, no del subsuelo, sino de la superficie. Esta mina va a perforar bajo la falda sur de Yesa, del pantano de Yesa, que, como sabéis, tiene unas ligeras desviaciones y movimientos provocados, entre otras cosas, por esas obras también del llamado recrecimiento, que fijaos, si se hubiese cumplido a tiempo, ahora Yesa ya estaría en su cuota máxima de recrecimiento, pero estaría más vacío que nunca de lo que está. Aquella famosa teoría que cuantos más embalses tengamos, más agua almacenaremos, lógicamente se cae por los hechos en épocas de sequía como esta, ¿no? Hay un serio problema de que estamos muy cerca de fallas tectónicas del Pirineo y del Prepirineo, que pueden provocar, entre otras cosas, pequeños movimientos de tierra, que pueden provocar, entre otras cosas también, la rotura de la presa y todo lo que ello conllevaría. Si Yesa estuviese prácticamente llena de agua, pues igual las campanas del Pilar de Zaragoza dejarían de tocar, llegado el momento en el caso de que se rompiese la presa. Es bueno que visualicemos qué cantidad de agua puede caer en un supuesto así, ¿no? Esta mina, la potasa, es también, en estos momentos además, porque como la culpa de todo la tiene Putin y Rusia, pues es fundamental y estratégica para la economía europea, ya que la mayoría de la potasa y de la magnesita se traía de países más allá de lo que antes era el telón de acero, ¿no? La propia Unión Europea, el propio gobierno español van a justificar que este tipo de minería es necesario
para alcanzar cuotas de seguridad y de soberanía. Luego habría que describir y definir realmente qué es seguridad y qué es soberanía para ellos, de cara a sectores estratégicos. La potasa también es muy importante para un modelo agroindustrial basado en el intensivismo y el cultivo y la ganadería de carácter intensivo. Los últimos años ha venido una avalancha de lo que ahora son parques. Palabra maldita. Hace años, hace unas décadas, si os acordáis, eran huertas solares. Ahora son parques solares. Pues no son ni huertas ni parques, son polígonos solares. Es la industrialización del monte y del campo en estado puro, con un modelo de renovables basado principalmente en el cortoplacismo del beneficio privado de los inversores que tiran adelante con estos proyectos y el larguísimo plazo de cargarse territorio, no solamente a nivel agrícola, no solamente a nivel medioambiental, no solamente a nivel de biosfera, sino incluso para desarrollar la vida de los seres humanos en esos territorios. Es decir, allá donde se ponen grandes polígonos solares, polígonos, quitaos parques y huertas, ¿vale? Polígonos, es muy importante. Noam Chomsky ya en los 60 dijo que era muy importante la definición de las palabras y que es una forma de hegemonizar, digamos, el pensamiento. Bueno, pues esos polígonos solares ni crean tantos puestos de trabajo, ni desde luego asientan población. No podéis daros una vuelta por Teruel, sobre todo, donde se han hecho polígonos eólicos y donde de vez en cuando pues tienen que pasar los técnicos de mantenimiento a dar, pero que desde luego no viven muchos de ellos en la zona, sino más bien a unos cuantos kilómetros de allá. El problema de esos polígonos solares y eólicos, aparte de que no son beneficiosos para el territorio ni para las personas que viven en esos territorios, es que generan unas burbujas especulativas de carácter energético que lo que llevan es a, simple y llanamente, producir energía sin una planificación de modelo energético que tendría que empezar diseñando un modelo de reducción de consumos. No solamente hay que hacer políticas de reducir, como estamos ahora, el aire acondicionado para pasar un poco calor y sentirnos más sudorosas y sudorosos y así economizar unos kilovatios a la hora, Lo que hay que hacer es otro modelo que se base en que las políticas del transporte, las políticas de electrificación, que por cierto gastamos un 25% del total de la bolsa de consumo energético en el Estado español y en Navarra también de forma eléctrica, el resto tiene que venir sí o sí de origen fósil, principalmente gas, hidrocarburos vinculados al petróleo, etcétera. Pues lo que está originando es la creación de grandes torres de alta tensión para desalojar esa energía que se hace, con lo cual colmatamos aún más el territorio con infraestructuras que lo parten, que lo erosionan y que lo destrozan. Grandes líneas de alta tensión que van enfocadas sobre todo a producir grandes cantidades de energía eléctrica para las grandes urbes, o, en el caso de la península ibérica, o para la exportación, principalmente hacia Europa. Otro de los grandes problemas que estamos teniendo es el modelo agroindustrial, que antes ha comentado un poco Pachico y tal, y yo me voy a centrar en básicamente la crítica al cultivo de transgénicos que desde hace años se practica, sobre todo en Navarra y Aragón. Son dos comunidades muy próximas, pero también pasa en La Rioja, pero Navarra y Aragón tienen ahí uno de los porcentajes más altos, principalmente vinculadas al maíz, también a algún otro tipo de cereales y tal, y que está sobre todo encarrilada a un modelo de concentración parcelaria que lo que ha hecho es sacar a los agricultores de una forma directa o indirecta del sector primario, que es estratégico y fundamental. No comemos coches, ni eléctricos ni de combustión, no comemos coches. Comemos productos alimenticios que vienen de un sector primario que hay que potenciar, que es estratégico. O sea, por cada 1.000 euros que damos a la Volkswagen, resulta que tendríamos que dar 10.000 al sector primario.
si es que habría que dar 1.000 euros a la Volkswagen. Es decir, a esos niveles nos tendríamos que poner para entender la transformación que tenemos que hacer en el modelo de producción y en el modelo de consumo que tenemos en estos momentos. Y el otro gran proyecto que está dentro de ese modelo agroganadero industrial son las macrogranjas. Las macrogranjas básicamente, y el último ejemplo lo tenéis, son los grandes receptores del grano que se produce a nivel mundial, y los 12 barcos que han salido de Ucrania, que todo el mundo decía que el hambre en África sobre todo iba a ser por culpa de la guerra que se está desarrollando, o de la operación militar especial que dicen los rusos, pues resulta que de los 12 solamente uno era de trigo. Los otros 11 eran alimento para la ganadería. Y la mayoría de esos barcos o se han quedado en alta mar a ver quién paga más, o han venido a países occidentales que tienen macrogranjas. Es decir, la hipocresía, la doble moral, la falta de ética, la mentira continua que se desarrolla desde los grandes gobiernos, da igual de cualquier color, dentro de la Unión Europea, con el problema que hay de producción, ya está la CIA boicoteando, el problema que hay de producción a nivel mundial de alimentos, no es porque no se produzcan alimentos, es que se están produciendo una serie de alimentos que no van encaminados a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria de la población mundial, sino que está enfocado sobre todo a el negocio de un sector agroindustrial vinculado en muchos casos a un sector ganadero cárnico que mueve miles de millones de euros y de dólares a nivel mundial por el excesivo consumo también de carne que hacemos en Occidente. Y ahí tendríamos que hacer también una reflexión de qué modelo de consumo alimentario tenemos que desarrollar. Y por ir acabando, para que nadie me llame la atención, dos palabras con el tema del tren, el TAF y demás. Nosotras hace unos cuantos años lanzamos una propuesta de tren público y social, que cada uno puede valorarla como quiera y tal, y planteamos no una alternativa al TAF como tal, sino una alternativa a la movilidad que se nos estaba imponiendo desde hace décadas, que es sobre todo apostar por la movilidad individual y muy personalizada con el coche, ¿no? Ahora la gran transformación es abandone su coche de combustión y pásese al eléctrico, que resulta que además los vamos a sacar baratitos para poder moverse, ¿no? Nosotras llevamos años diciendo que la electrificación del transporte está hecha desde hace casi 50 años. Se llama ferrocarril. Es el transporte eléctrico por antonomasia que lleva funcionando muchos años, que sirve para transportar personas y mercancías. Un tren que tiene que ser de carácter público, de carácter social, que vertebre el territorio, no que lo destruya, que se pare en todas las localidades posibles, que sirva para, sobre todo, hacer un reparto equitativo de población y que no desordene el territorio en concentración de grandes ciudades, y que, sobre todo, esté enfocado a un modelo basado en una movilidad lo más sostenible posible, y ojo con esta palabra que está más prostituida que cualquier otra cosa, en el sentido de que no es necesario poner más trenes de los debidos, ni tampoco alcanzar velocidades más altas de las necesarias, entre otras cosas porque se consume más energía, para unir 2, 3 o 4 puntos diferentes. La barbaridad es que en Navarra tenemos una clase política, la que está a favor del TAF, que resulta que por llegar 20 minutos antes a Madrid está dispuesta a dilapidar miles de millones de euros. Ya no voy a entrar en temas medioambientales, que es cosa de ruralistas y ecologistas. Voy a entrar en la pela, que es lo importante. O sea, nos vamos a gastar 4.000 millones de euros en un trazado que simplemente es para llegar 20 minutos antes a Madrid, o 2 horas antes a París, o 1 hora antes a Lisboa. ¿Tan importante es llegar tantos minutos o tan pocos minutos antes a un sitio? ¿Estamos viajando todos los días a Madrid, todos los que estamos aquí? ¿Es necesario eso? ¿Quiénes van a viajar habitualmente a Madrid o a los grandes centros de poder económico? ¿Para quién es ese tren? Bueno, como siempre se ha dicho, ecologismo sin lucha de clases es jardinería, con lo cual hay que intentar
revertir esa situación y darle al ferrocarril realmente el valor popular que tiene. Y acabo ya. Hay ahora un debate, lo ha comentado un poco Pachiku, de pasada. En las últimas semanas hay partidos que están a favor del TAV y otros que están en contra, pero están siendo más tibios. Pero bueno, los que están a favor del TAV están diciendo que la unión del corredor navarro al eje atlántico-mediterráneo ferroviario tiene que ser o por Ezkio-Itxaso, a la llamada Ibasca, o por Vitoria-Gasteiz, por la Sakana, ¿no? Da la casualidad que desde el siglo XIX, antes de ayer, el eje atlántico-mediterráneo pasa por el corredor navarro del tren. Se están llevando naranjas de Valencia al puerto de Bilbao, o se llevaban, ahora ya van por camión, y pasaban por Navarra los llamados naranjeros hasta bien entrados casi los años 80. Los coches de la Volkswagen llevan años saliendo por el ferrocarril a Europa o a los puertos. Es decir, ya tenemos conexión ferroviaria en el eje atlántico-mediterráneo. No hay que construir un nuevo trazado, ni de alta velocidad, ni nada. No hay que hacer una nueva plataforma ferroviaria a unos kilómetros de la actual para unirnos a Europa, ¿vale? Primera gran mentira. Y segunda gran mentira, hay que unir o por Ezkio o por Vitoria-Gasteiz. Pues es que es el mismo perro con diferentes collares. No es cuestión de elegir un trazado u otro. Lógicamente hay un trazado que es mucho más nocivo a nivel territorial y medioambiental, que es el de atravesar la Sierra de Aralar, que es la unión con Ezkio-Itxaso, y que aparte cuesta más miles de millones de euros, sino que es que son los dos collares de un mismo perro, que es el tren de alta velocidad. En todo caso, vamos a hablar de cómo, en qué plazo hacemos una duplicación de vía sobre el actual trazado, que los ingenieros en el siglo XIX y principios del XX ya lo diseñaron, porque se puede hacer una doble vía en el actual trazado Castejón-Alsasua. Y con eso estaría solucionado. En estos momentos, la actual vía, el actual ferrocarril en Navarra es utilizado menos de un 15% de las posibilidades que tiene con una sola vía. O sea, en los años 70 pasaban muchos más trenes por esa única vía que los que pasan ahora. También había muchas más estaciones abiertas, muchos más apeaderos, muchos más trabajadores y trabajadoras y muchos trenes ya eléctricos en aquella época. O sea, cuando nos dicen algunos que vamos para atrás, que somos unos anticuados, pues somos unos clásicos, porque hay cosas clásicas que nunca hay que dejar. Y una de ellas es apostar por un ferrocarril de carácter público y social. Muchas gracias. Vale, muchas gracias Pablo y gracias a todos los ponentes. Abrimos ahora el turno de preguntas o comentarios. Sin miedo. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Ah, vale. Bueno, igual habéis sido tan claros que ya no habéis dejado lugar a ninguna duda. No hemos dejado más que preguntas en el aire. Bueno. Muy bien, Niceto. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, porque es un tema que me llama mucho la atención, porque atenta contra el principio de precaución, como ha dicho Pablo, y es sobre la mina Muga de Yesa, que está al lado del embalse, bueno, que se proyecta al lado del embalse, y entonces es increíble. Intento seguir leyendo los periódicos un poco lo que escriben, y además del deslizamiento de la ladera, que no hay manera de pararlo y que es un agujero sin fondo de millones, si no me equivoco, el informe que avalaba la seguridad de la presa ha desaparecido. Se echan la culpa ayer ya lo comenté, entre Ministerio, Gobierno de Navarra y Confederación. Y luego, por otro lado, veo la compra de voluntades por parte de la empresa de toda la población de
la merindad, ¿no?, que se supone que por 1000 puestos de trabajo son capaces de dejar de movilizarse y que además tienen el apoyo total del Gobierno de Navarra, que va a invertir y que va a dar hasta clases de formación profesional y todo un holding de apoyo a la mina en la zona. ¿Esto cómo se puede digerir? Es que yo no lo entiendo, o sea, veo unos planes políticos de desarrollo tan sin sentido y que ponen en peligro a la población que es que no me lo acabo de creer y reitero, o sea, me pueden explicar, y cada vez la información es más tremenda y más difícil de comprender, ¿no? No sé si se les ha escapado de las manos a este gobierno o al Estado, pero vamos, o no sé qué reciben a cambio. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya lo ha comentado Pablo. Una ladera que se mueve y al lado pues van a hacer un queso gruyère. Y es que yo tampoco me lo explico. Yo desde luego, si viviese en Sangüesa, pues tendría un montón de miedo ya solo por la presa, porque lo de la mina, que bueno, que están diciendo que ya van a empezar a abrir la boca desde la parte de Aragón, porque ya tienen permisos, tal cual, pero la parte de Navarra todavía no tienen permisos. Y Pablo lo ha dicho, una empresa que de 3.000 euros, que empieza a crecer la bola, y luego pues los habitantes del lugar, pues bueno, pues ahí están las consultas populares que no sé si han hecho alguna, creo que no. Y yo creo que esa sería una manera de saber también qué es lo que piensan en la zona. Yo viviría acojonado. Esa es la palabra. Soluciones, no sé. Una presa que se está moviendo, una urbanización que tuvieron que se agrietó de arriba abajo y que tuvieron que desalojar, un montón de proyectos de vida que había allí que luego desaparecen y todavía sigue creciendo esa presa, ¿no? Presa que, como ha dicho Pablo, pues hoy estaría más vacía que nunca. No sé, Pablo, si quieres decir algo. Con el tema sobre todo del informe de Yesa, es escandaloso lo que has comentado. Es decir, se encarga un informe por parte del Ministerio a un órgano oficial de ingenieros a nivel estatal, etcétera. Ese informe se entrega y un año después, que nos enteramos porque un parlamentario, un diputado, creo que valenciano, lo pide a raíz de que la gente de Aragón, vinculada al hacha, le solicita a ver dónde está el informe, lo pide y dice el Ministerio que ya lo ha entregado a la Confederación y al Gobierno de Navarra. Ha pasado un año desde la fecha en teoría que se entregó y el Gobierno de Navarra se pone de perfil y dice que no lo tiene, que aquí no ha llegado nada. Debe haber algún serio problema en el servicio de correos. Es que esto de las privatizaciones es muy malo, porque al final se pierde mucho paquete, ¿no? Entre que no sabes si te coges unas zapatillas de Amazon y a la vez un informe de un colegio de ingenieros, pues resulta que se pierden. Hay papeles que se pierden, ¿no? Si esto fuese una democracia incluso burguesa, liberal, como se supone que es seria, aquí tendrían que haber rodado varias cabezas. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la mayoría del funcionariado, tanto en el Ministerio como en los gobiernos autonómicos respectivos, cumplen con su labor prácticamente al 100%. El problema es los gestores políticos que están al frente de los departamentos o de los gobiernos, que resulta que se guardan según qué informes o en cajas que van a parar a depósitos como las mascarillas de Sodena que están por ahí, o que se meten en un cajón y que está bajo llave. Os voy a poner un ejemplo muy tonto.
Esta legislatura no, la anterior, la llamada del cambio, fue cuando más obras se adjudicaron del tren de alta velocidad y se empezaron en Navarra con respecto a los 20 años anteriores. No fue por culpa de UPN o del PP, fue por culpa de que alguien del Gobierno de Navarra, que luego acabó dimitiendo por un caso de unos millones a Dávalor, resulta que facilitó los estudios sobre el terreno que tenía que hacer el Gobierno de Navarra y los mandó a Madrid. Y en Madrid dijeron, pues bueno, pues vamos a tirar para adelante con las obras. Encima generamos dinámicas de enfrentamiento entre parte de los socios del Gobierno y tal. ¿Tú has visto que alguien pidiese perdón o exigiera responsabilidades políticas? No, no pasa nada. No pasa nada. Y sin embargo hay otras cosas que se siguen quedando en los cajones. Informes medioambientales, denuncias que ha hecho asociaciones, colectivos, se quedan en los cajones. En el caso del informe de Yesa, necesitamos la población conocer el informe, entre otras cosas, para, como bien decía Pachico, saber si tenemos que estar acojonados o no toda la gente que vive aguas abajo del pantano de Yesa. Porque en el supuesto de que hubiese un problema de rotura en cuotas de máximo embalse, no hay demostración palpable, porque no se han hecho pruebas reales tampoco, de emergencia de salida de la población. La primera, la de Sangüesa, y se calcula que habría cientos, por no decir miles, de muertos y desaparecidos por ese problema. Parece que estamos esperando a que haya un problema o un colapso en esa Yesa, en ese pantano, en Yesa, para decir, joder, que fíjate. Es que hay que evitar, o sea, es mejor que especulemos diciendo qué podría pasar, pero que no pase, y para ello necesitamos la información. Yo antes se me ha olvidado un poco comentar, nosotros creemos en 3 soberanías fundamentales para hacer la transformación que necesitamos. Una es la soberanía popular, que eso significa formación, información, transparencia y participación. Otro es la soberanía energética, que eso significa planificación democrática y producirla lo más cerca posible para alcanzar cuotas de soberanía energética. Y otro tercer tema es la soberanía alimentaria, y ahí es donde juega un sector estratégico fundamental su función, que es el sector primario. La ganadería y la agricultura, de carácter extensivo, circular y con productos de proximidad. Si resulta que una de las soberanías ya no se está cumpliendo, que es la soberanía popular, en este caso no hay transparencia, no hay información, no hay consulta, no hay participación, ¿esto es una democracia? ¿Esto se le puede llamar democracia en el sentido de que es el pueblo el que decide realmente tomar una decisión y llevarla adelante? Nosotros y nosotras creemos que no. Y si coges todos los conflictos medioambientales, en todos no hay soberanía popular. O sea, el otro día concretamente me tocó visitar un pueblo, Andosilla. Se ha presentado una propuesta para 3.500 cerdos y cerdas de crianza, de engorde, y fuimos a visitar sobre el terreno, invitados por el ayuntamiento y la gente del pueblo. Ahí parece ser que todo el ayuntamiento de cualquier color están a favor de que no se ponga, están en contra de ese modelo, por cosas igual muy locales, pero les estamos intentando demostrar que es que ni hay ni en ningún sitio hay que poner ese tipo de macrogranjas, y la van a poner en los terrenos que son de una propiedad privada, que son los mismos que van a hacer quieren poner la granja, de varias hectáreas, no sé si son 2 o 3 hectáreas, de viñas de denominación de origen Rioja, con una regadío ya que tiene por goteo instalado. Es decir, esa gente ya ha hecho un montaje que habrá recibido subvenciones de la PAC y de otras instancias, y ahora van a levantar parte de eso, si se les deja por parte del Gobierno de Navarra, para poner una macrogranja de cerdos de engorde. Pero es que lo cachondo es que eso es el proyecto que han metido, pero ya le anticiparon hace unos días al ayuntamiento que aparte irán otras 1.000 y pico cerdas de crianza. Claro, te meten la cuña, meten tal y luego van ampliando. Es lo que nos pasó con la macrogranja de Caparroso. No tenía permiso para la cantidad de miles de vacas que tiene y se ha pegado muchos años sin ese permiso. Las administraciones, empezando por el Gobierno de Navarra, tendrían que haber actuado de oficio. La Fiscalía de Medio Ambiente tendría que haber actuado de oficio. Las aguas del río Aragón y parte del Ebro están contaminadas con nitratos. Es cierto que no solamente es por la macrogranja de Caparroso, pero la macrogranja de Caparroso es un
más acumulativo a todo ese tipo de contaminaciones de acuíferos que están llevando a que cada vez tengamos aguas de peor calidad, que cada vez haya más problemas para conseguir agua dulce de buena calidad y de que de nada sirve luego hacer grandes tuberías, grandes canales, grandes pantanos si lo que estamos es contaminando el territorio y contaminando esas aguas, que tienen que ir al mar, que ese es otro de los conceptos. La mayoría, no, es que se pierde mucha agua porque va al mar. A ver, que yo en la EGB aprendí el tema de la evaporación. Si no hay agua en el mar, no se van a generar las nubes suficientes para que llueva luego sobre la tierra y el ciclo de la vida siga y el ciclo del agua siga. No, pues es que no tiene que llegar el agua al mar. Más aún, el delta del Ebro tiene que ser un secarral en unos años para que así aprovechemos el agua. Y yo un día, hace años, con un debate además sobre hice en la Ribera, dije, qué puñetas, en Cortes hay que hacer la presa. Y claro, todo el mundo, ¿por qué? Si somos tan solidarios y hace falta tanta agua, en la Muga de Cortes, los navarros más solidarios que nadie, que nos inunden todo Navarra, con agua de todos los ríos que tenemos. El Arga y el Aragón, ese término muy machista, hacen al Ebro varón. Pues seamos los más varones de todos. Vamos a llenar de agua Navarra para ser solidarios con los aragoneses, con los valencianos y sus campos de golf, con esos macroproyectos hoteleros, Marina d'Or, que era cuando estaban con... Venga, vamos a apoyar. Parece una locura, ¿no? Es casi de chiste si no fuese tan serio. Pero es que ese es el planteamiento que están llevando algunos. A otros niveles, pero te van colocando y llega un momento que no tienes agua dulce de calidad. Y entonces, ¿qué te dicen? Que es lo que le dijeron al Ayuntamiento de Marcilla desde el Gobierno de Navarra. Coja agua del pantano de Itoiz. No, es que Marcilla, Villafranca y tal ya tenían agua de extracción de acuíferos y están dejando de consumir agua, no solamente de boca, es que no van a poder ni usarla para duchar al paso que van, por la cantidad de componentes tóxicos, de nitratos principalmente, que llevan esas aguas. Vale, no sé si hay más preguntas. O si vosotros también queréis comentar algo más, alguna cosa que no os he dejado decir, porque os he cortado. Kepa. Yo tengo una pregunta un poco desde la ignorancia. Entiendo que los polígonos solares con que el campo sea de pasto es incompatible. Entiendo que sí, pero ¿por qué? ¿Qué razonamiento? O sea, no hay manera, o sea, teniendo claro que me opongo a los grandes polígonos solares, pero las placas solares con el pasto es totalmente incompatible o se puede buscar una solución. Es que en los campos no es solo pasto. Aquí estamos hablando de cereal, estamos hablando de ocupaciones por lo menos mínimas de 25 años para que ese proyecto resulte rentable. Y lo que nosotros decimos es que, bueno, es que no son ni huertas solares, es que son polígonos. Y, a ver, tenemos un montón de polígonos con un montón de tejados, que lo primero que hay que hacer es igual poner esas placas en esos tejados. O lo que he dicho, vamos a tapar el canal de Navarra con placas. Vamos a llenar los tejados de las granjas de los agricultores ganaderos o los almacenes de esto. Pero claro, esos polígonos, ¿quién está detrás de esos polígonos? No está el ganadero que tiene 8 hectáreas y decide, bueno, pues igual me lanzo y así hago mi propia luz, ¿no? Es que van empresas por los pueblos. Oye, te voy a dar 1.300 euros por hectárea año y el otro, joder, pues igual empieza a sacar cuentas y, entre lo que cuesta ahora el nitrógeno para echar la cebada, lo que cuesta el gaso y no sé qué,
todo el trabajo que me cojo, pues igual gano menos haciendo cereal y ahora tengo 60 años, me estoy cansando y pues se lo doy. Pero claro, es una, otra y luego esto también crea tensiones en esto. Luego, es que claro, vemos la placa, es que de la placa salen cables, los cables van por la tierra, no puedes arar, no puedes poner viñas entre medio, se queda en un terreno inerte donde no puedes producir nada. En una esquina igual te puedes poner 4 tomates, pero que no le impida el paso al de mantenimiento, ¿no? Entonces, es que antes de ocupar más terreno, hay otros sitios donde se pueden poner esas placas y ocupar un terreno ya urbanizado o semi-urbanizado. Así lo veo yo, ¿eh? Buenas. Antes hablabas de los 30 años de lucha y cómo se van cansando los ánimos o que surgen nuevos motivos o guerras. En ese aspecto, ¿se ha observado alguna desmovilización general con lo que hablábamos del gobierno anterior de Navarra, del gobierno del cambio y ahora este mix que hay? Porque eso al final, vamos a decir que siempre una sociedad crítica y movilizada dio la sensación, ¿no?, que en un momento dado se conseguía algo que luego total los permisos del tren de alta velocidad y demás, o sea que en la práctica, pero se ha observado en los movimientos desmovilización con los logros electorales. O sea, te refieres a así. También puede ser, o sea, el cansancio de 30 años, pero también puede ser porque institucionalmente se delegue que, vamos a decir, en vez de ser la lucha colectiva de abajo arriba, sino decir, bueno, ya he conseguido un cambio político o cambiar a unos de arriba y ahora ya descanso. O sea, sí, desmovilizar en ese sentido, en que las bases se desmovilicen porque democráticamente crean que lo consiguen algo. Sí, bueno, yo creo que hay una percepción un poco generalizada de que cuando ciertos partidos políticos que pueden estar más próximos a, digamos, al pueblo ocupan las instituciones, sí que yo pienso que hay una percepción de que, bueno, ya están nuestros partidos, ya están, y en ese sentido sí que es muy peligroso. Y de hecho un poco es lo que ha contado Pablo, ¿no? O sea, con el gobierno del cambio lo que pasó fue un recambio, ¿no? O sea, realmente al principio mucha gente pensaba que, bueno, que iba a servir de algo ese cambio, pero es que al final fue eso, ¿no? Fue un mero, digamos, pasteleo político en que prácticamente, bueno, las 4 fuerzas del cambio, bueno, había, digamos, una que era la principal interesada, que era Geroa Bai, en mantener el tren de alta velocidad, y el resto de las otras 3 no hicieron nada, digamos, por hacerles la contra, sino que, bueno, ahí está el pasteleo político, ¿no? Si te dejo esto, tú me dejas esto, etcétera, ¿no? Entonces, sí que en cierta manera fue el periodo este de lo que se ha llamado el periodo del cambio, fue bastante, digamos, mucha gente salió bastante defraudada, ¿no?, de todo esto. Y bueno, en general, como hasta ahora, sí, quizás ha sido eso, ¿no? Igual el único momento en el que, digamos, otro tipo de fuerzas que no fueran UPN, PSN, ocupaban las instituciones, ¿no? Entonces, por eso siempre, bueno, desde HT Gelditu siempre hemos, digamos,
tenemos más confianza en el movimiento popular, en la, digamos, en la lucha de la calle que no desde las instituciones, ¿no? Y más en un tema como es el tren de alta velocidad, que se ha convertido en un tema de Estado, ¿no? O sea, es un tema en el que el Estado español ha apostado fuerte y ha dicho que es el Estado que más kilómetros de TAV tiene en todo el mundo, después de China, que hay unos intereses del lobby de la construcción muy importantes y que han hecho una apuesta política muy importante, ¿no? Y aquí quizás también habría que denunciar la implicación del PNV en este desarrollo, ¿no? Toda su red clientelar se están viendo beneficiadas de todo esto, ¿no? Y están valiéndose de una manipulación y una falsificación del lenguaje, ¿no? Están comentando que es un tren verde, que es un tren sostenible, que no crea emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que con ese relato siguen prácticamente todos los partidos, ¿no? Entonces, bueno, está ahí. No sé si querías comentar tú, Pablo.